Hola, ¿qué tal gente? Les traigo un nuevo video. Vamos a hablar un poco de una de las vergüenzas más grandes que ha pasado en el fútbol mexicano. El escándalo de los cachirules. El momento en que los directivos mexicanos dejaron al descubierto una de las tantas malas prácticas que realizan con el fútbol. Y lamentablemente terminó por privar a una generación de futbolistas de vivir un mundial como el de Italia 1990. Iniciando con el tema, vamos a escuchar a la prensa tica que precisamente hicieron un repaso de este hecho bochornoso. Después regresamos para dar un análisis y opinión. Bien, los dejo con los ticos. Lo que le pasó a México en 1988 cuando quedan fuera del Mundial. De hecho, es la única vez en que la FIFA condenó a todos los directivos de por vida, incluido el presidente Rafael Castillo, que 2 años antes era el presidente que recibió a la FIFA en el Mundial 1986. El sub-20 clasificatorio al Mundial en Mazatenango es el que desata todo. México lleva cachirules, o sea, lleva jugadores pasados de edad. Lo interesante es ver cómo sale la investigación. Esto es lo más increíble de todo. Vamos a ver esta entrevista con el periodista Antonio Moreno, que es el que escribe y el que desata esto. Todo fue por un regalo, un calendario de la Federación Mexicana, donde vienen los temas, como decir que hoy la federación de un calendario, Joel Campbell, nacido el 12 de agosto de 1990, y por ahí. Y después él dice, pero un momento, estos son jugadores que están en Guatemala jugando, ustedes no me coinciden. Porque si no, hoy este eliminatorio sub-20, este muchacho tendría 27 años. Un suicidio. Vemos esta entrevista con Antonio Moreno. Te platico rápido, mira, yo ya te platiqué, yo no soy un coleccionista, soy un acumulador. Estoy rodeado aquí en esta oficina, te puedo decir, de cualquier cantidad de periódicos, revistas, videos. Tengo una bodega también, una bodega exclusivamente para meter ahí pues más de 5,000 libros y yo iba a un mundial y me llevaba 2 maletas y regresaba 5. ¿De qué eran las otras 3? No eran ropa, no eran regalitos, era todo lo que me encontraba en la sala de prensa, todas las revistas, aunque estuvieran en coreano, todos los periódicos, o sea, un acumulador obsesivo. Y tiene que ver con los cachirules, porque yo guardaba todo. Y un día nos dice la Federación Mexicana de Fútbol en abril del 88, les vamos a regalar por primera ocasión el anuario oficial que hace la Federación. No había internet, entonces que te dieran un documento oficial, una revista oficial, con las edades, con los nombres, con las historias de los equipos. Caray, pues fui en primera fila ya que me dieran mi anuario. Y con esa misma curiosidad, llegué a la casa y dije, no hombre, está padrísimo la historia de la América, las fotos de los jugadores. Y en ese momento, justo en aquel momento, estaba jugando una selección mexicana su boleto para un mundial juvenil en Guatemala. Y entonces, acumulador y suscrito a todo, me acuerdo que el FIFA News, que era el boletín que cada mes te llegaba por correo, FIFA News era, en español me llegaba a mí, era el boletín de la FIFA mensual. Y el editorial del FIFA News de ese mes era: cuidado con todas aquellas selecciones que han cometido la trampa de alterar las edades para participar en torneos mundiales, porque esto les puede hacer acreedores a 2 años de sanción a todas las categorías. Y me quedó muy grabado que yo, cuando era reportero, iba a los campamentos y todo el mundo platicaba como algo normal. Oye, este muchacho Alejandro Frías, ¿te parece que jugó ya un mundial juvenil? Sí, hombre, lo vienen a despedir sus hijos, debe tener ya como 20 y tantos, pero lo pasan de 18. Oye, pero todo el mundo se sabía que los jugadores alteraban las edades para estar en las selecciones juveniles. Entonces yo, sin la mayor intención de haber tenido el anuario para eso, la tarde que me lo dan, cotejo y digo, bueno, de la selección actual que está en Guatemala, todos los jugadores estarán bien. Y empiezo a ver que Aurelio Rivera, que José Luis Mata, que Gerardo de la Fuente, que tenían casi 6 o 7 años más realmente de los que estaban compitiendo. Lo peor es que el anuario decía la real. O sea, yo decía, ¿cómo en el anuario están balconeándose que los jugadores que la selección mandó, cualquiera que... Bueno, increíble. El anuario decía la verdad. Y la selección estaba jugando el premundial. Había un jugador de 27 años jugando en la eliminatoria sub-20. Entonces, este señor Antonio Moreno escribe en Ovaciones un artículo sobre el tema. Él trabaja también para Imevisión, lo que es TV Azteca. Ahí conduce el programa Deporte TV José Ramón Fernández. José Ramón Fernández le dice: mira, ¿qué es esto? Voy a agarrar el tema, está interesantísimo. Se desata el escándalo. CONCACAF quita a México del Mundial de Arabia Saudita 89, el juvenil. Eso era todo. México seguía a mayor. Pues el presidente dijo: yo vengo a organizar el Mundial de México 86, la gente de FIFA es amiga mía, voy para Zurich a reclamar.
y a la FIFA no le gustó. Salió peor. Y los eliminó por 2 años de todo. ¿Saben qué? Un dato increíble que me di cuenta, no lo sabía. José Ramón Fernández fue castigado también. José Ramón Fernández no pudo ir a Italia 90. Yo no sabía eso. Como parte de la investigación, y al estar él metido, y como había medios de comunicación, y también se decía que había televisoras interesadas y demás, a José Ramón Fernández no lo acreditan para el Mundial. Y no lo dejan ir a Italia 90. Me parece interesantísimo y está extraño. Pero yo creo que este es el mayor escándalo a nivel de federaciones de fútbol. Todos fueron suspendidos de por vida. Rafael del Castillo, Rafael Lebrija, José Jesús Álvarez, Rafael Castellanos, Víctor González, Ramón Martínez, Manuel Aceves, Gerardo Gallegos, Gilberto Morfín, Francisco Javier Cantú y Héctor Pérez. Y eso tuvo implicaciones para nosotros. Indirectas, pero las tuvo. Sí. No hubiéramos ido nosotros. No, yo creo que sí hubiéramos ido. Porque Sí, hubiéramos sido de segundos. hubiéramos ido de segundos. Sí. Pero Aurelio Rivera, que jugó ese sub-20 con 27 años, después declara a la justicia mexicana que de todo el plantel solo 2 cumplían con la edad. Esto nunca llegó a investigarse a fondo por la justicia mexicana, pero sí fue una denuncia de él. Y dice que todo fue siempre con la complicidad de Castillo, el presidente de la que ahora, Federación. buenísimo. Y después decimos nosotros que son los africanos los que alteran las edades. Que ahora, les voy a mencionar que la FIFA desde el 2009 hay una detección ósea en las muñecas y con eso verifican las edades de los jugadores. En África, en las eliminatorias de menores, sí se pasan de edad, pero cuando lleguen al Mundial, ustedes ven que de la lista se bajan 20. ¿Por qué? Porque ya la FIFA hace un chequeo óseo. Pero ya y ahí clasificaron. Sí. Pero Pero no pueden jugarlo. fue un gran escándalo, no estuvo muy cerca. De hecho, esa selección mexicana clasifica al Mundial de Arabia Saudita de segundo, porque Costa Rica y México ganaron todo, y el partido de Costa Rica-México lo ganamos 2-0, con 2 goles de Juan Carlos Arguedas. Cuando descalifican a México, va a Estados Unidos en su lugar. Ok, los ticos abordaron muy bien lo que fue este escándalo, que tanto perjudicó al fútbol mexicano y que hasta el día de hoy deja una mancha ante el mundo muy mala, más allá de lo deportivo que por supuesto que duele. Todos sabemos las malas prácticas que se viven en el fútbol mexicano hasta hoy en día, la venta de franquicias y la multipropiedad de las más representativas. Pues bien, tenemos que gracias a estos manejos, la selección mexicana perdió la oportunidad de disputar su boleto para el Mundial de 1990. Y hasta hoy uno se pregunta, ¿para qué realizaban tal acción? ¿El fútbol mexicano estaba tan mal como para no ser capaz de competir a nivel juvenil sin usar jugadores superiores al límite de edad? ¿Qué es lo que llevó a los directivos de ese entonces a arriesgarse de tal manera? Preguntas que si analizas detenidamente solo te dejan el pensamiento de la gran estupidez que significó este hecho histórico en el fútbol mexicano. En esa época era una práctica muy común en todo el mundo. De hecho, hasta hoy en día sucede. Pero realizarlo de una manera tan descarada justo cuando FIFA había dado una fuerte advertencia que condenaba dicha práctica, solo deja ver la incompetencia de la gente que en ese tiempo dirigía el fútbol de nuestro país. Rafael del Castillo, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pasó de ser uno de los principales artífices de que el Mundial regresara a México en 1986 a salir por la puerta de atrás por provocar que una generación de futbolistas, que al menos en nombres parecía muy buena, tuviera la oportunidad de refrendar lo conseguido en el 86, que como bien sabemos es el único Mundial en el que México ha conseguido el ansiado quinto partido. Qué mal que nos hayamos perdido de ver juntos en selección a jugadores de la talla de Hugo Sánchez, en lo que tal vez era su mejor momento, el Chepo de la Torre, Luis Flores, el último Mundial de Manolo Negrete, Alfredo Tena, los inicios de Sague, Hermosillo, Larios, etc. Solo nos quedará la pregunta de lo que pudo lograr esa selección. En fin, como lo dije anteriormente, un hecho vergonzoso en la historia del fútbol mexicano, y sin sentido, ya que posteriormente se demostraría que al menos en juveniles, la selección mexicana era lo suficientemente competitiva para alcanzar incluso títulos mundiales. Una pena que en ese tiempo se apostara por la trampa y no se confiara en el talento mexicano. Y ahora a crear polémica. Y es que voy a tocar algo que dijeron los periodistas ticos que creo que es erróneo. Mencionan que aún con México en la eliminatoria habrían clasificado al Mundial de 1990 al terminar segundos. Bien, esto es totalmente falso. Me explico. Esa eliminatoria se jugó a 3 fases. En la primera se eliminaban los típicos, selecciones caribeñas y las centroamericanas de más bajo nivel, a llave de ida y vuelta. Costa Rica logró su pase en su llave versus Panamá. Para la segunda ronda, los 5 vencedores de la primera se disputaron un boleto a la fase final con 5 selecciones previamente establecidas. Pues bien, en esta segunda ronda Costa Rica debía enfrentarse en un partido a ida y vuelta, cerrando en el Azteca a México.
¿Cuáles eran las posibilidades de que los ticos avanzaran versus México? Sumamente nulas en mi opinión, por lo cual podríamos decir que es acertado afirmar que el gran beneficiado del escándalo de los cachirules fue la selección tica, y gracias a esto no se fueron sin jugar un mundial en el siglo XX. Por supuesto los ticos no tienen la culpa de lo sucedido, y no les quito mérito, eran una buena selección y lo demostraron en esa eliminatoria, donde por ejemplo quedaron primeros en el pentagonal final, por encima de selecciones como la estadounidense. Simplemente habrían tenido la mala suerte de cruzarse versus México en la ronda previa, donde seguramente y basándonos en la lógica, habrían quedado eliminados. Supongo que aquí a los periodistas les ganó el corazón, y no quisieron bajarle el piso a un hecho histórico de su fútbol, como fue la primera clasificación de su selección a un mundial. Por eso negaron de una lo dicho por su compañero, donde dijo de manera clara que el castigo a la selección mexicana en ese tiempo terminó dándole su participación en Italia 90. Razón tiene. Y bien, era lo último que quería agregar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Déjame tu opinión sobre el tema que tocamos hoy, el escándalo de los cachirules en el fútbol mexicano y su repercusión en lo que fue la primera clasificación de la selección tica a un mundial. Te invito a darle like al video y dejarme tu suscripción. Nos vemos.